Muy bienvenidos a este vuestro canal, A Rumbo a la Supervivencia. Vamos a tratar, a ver cómo lo digo para que no suene muy agresivo, cómo nos debemos de comportar ante ataques terroristas, ya lo he dicho, listo, pues salió al final, ante ataques terroristas o ante situaciones complicadas de desorden social grave. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? El tipo este que se le ocurre entrar a no sé dónde con una pistola, o casos ya mucho más graves que a todos nos llama la atención. Pues es difícil que nos ocurra, pero entra dentro de lo posible, y cuando te puede ocurrir, bueno, pues a ver cómo soluciones ahora. Y para tratarlo, que mejor que con Armando. Poco tengo yo aquí que decir, así que voy a hacer la mosca asterisco, 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 que va a estar ahí haciéndole preguntas incisivas o cosas de las cuales no tengo ni la menor idea. Así que, Armando, como siempre, como casi todas las semanas, muy bienvenido y cuéntanos Muchas cómo gracias, mi amigo. actuaríamos. Mira, bueno, primero, ¿por qué vamos a hablar de esto? Pues como tú sabes, nosotros hablamos del preparacionismo urbano, ¿verdad? Y hay una realidad que cada vez está más presente en nuestra sociedad y en nuestros entornos urbanos, que es la violencia en público. Y pueden llamarle como quieran, pueden llamarle, como tú dices, un acto terrorista, podemos llamarle un atentado, podemos llamarle como quieras, pero ya hemos hablado mucho de cómo prepararnos ante un acto de violencia dirigido. Cuando alguien nos quiere asaltar, cuando alguien quiere entrar a nuestras casas, cuando nosotros somos directamente el blanco elegido, ¿verdad? Alguien, te digo, nos asalta o de alguna manera la violencia está dirigida hacia nosotros. Pero cada vez está más presente el tema de la violencia genérica en público, en donde una persona o varias simplemente deciden cometer un acto violento. Por diferentes razones, por diferentes causales o propósitos que tengan, ¿verdad? Acabamos de tener en México esta situación de la eliminación de un jefe narco bastante importante, y en prácticamente todo México se dieron actos de este tipo, ataques a la población civil, eh, que no tenían otro motivo más que distraer a las fuerzas del orden, distraer a los respondientes. En Europa en general también es muy frecuente este tipo de temas, de que una persona simplemente porque quiere comete algún acto de violencia en general en público. Eh, y aunque es cierto que no podemos estar, son cosas que por su naturaleza no podemos prever, no podemos saber cuándo va a ocurrir, no podemos estar listos para ello, pero sí podemos saber cómo actuar ante ello, ¿verdad? Podemos saber qué pasos tomar y cómo minimizar nuestra posibilidad de salir lastimados o algo peor, cómo mejorar nuestras posibilidades de supervivencia. Entonces, Bien, básicamente, este es el tema. entonces, vamos allá. Luego, antes de que nos vayamos, a ver si me acuerdo, para no salirnos ahora de lo que queremos, pero antes que me cuentes un poquito, porque yo ayer hablaba con mi esposa de lo de México y no lo entiendo. Entonces, por lo menos 5 minutitos al final que me expliques. Mira, tío, Arturo, esto es lo que yo creo que pasa en México, porque es que yo me supera. O sea, no consigo. Luego que hablemos de ese tema, ¿vale? Y te doy antes el punto de vista mío, quizá, que eso también te pueda ayudar para que nos veamos que otra vez estamos el Armando con su forma de ser y Arturo con su otra forma de ser, que yo creo que define bastante bien las dos tendencias que hay globalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he dicho que en los escenarios estos de manifestaciones y de tal, a mí nunca me ha pasado nada, porque de joven, yo no sé si fue mi padre o alguien que me lo dijo y me dijo, mira, a mí no me ha pasado nunca nada porque nunca he estado ahí. Entonces, el otro día me decía un tipo, ya, pero es que hay que salir a la calle y tal. Bueno, haga usted lo que quiera. Yo he salido contadas ocasiones en mi vida por aspectos muy concretos, pero la inmensa mayoría de las veces siempre he pensado que todas esas cosas que hay en la calle están organizadas por unos, por otros, y además ellos mismos meten a gente de un bando y del otro para que se tire algo, para, si es de la izquierda, los de la derecha van a meter a los suyos para que ves como tal, la represión, los otros, tal. Entonces, a mí no se me ha perdido nada ahí, tengo un respeto absoluto a la policía, a las fuerzas del orden, y yo, a mí,
gente que queme cosas o gente que termina... Y todo esto casi siempre termina igual. Es decir, casi siempre que te metes en estos asuntos, si no andas con cuidado, al final una de los tortas te la vas a llevar. Y además se la lleva el que menos se la tendría que llevar. El que es más respetuoso con la policía, como es mi caso, pues tiene que entender que la policía en ese caso ya no es la policía normal que te viene a ayudar en tu casa cuando has tenido un problema, sino que ellos mismos se están defendiendo ya contra ti, es decir, ya te consideran un posible riesgo porque no saben lo que llevas, es decir, hay que entender muy bien todo eso. Entonces yo soy de los que cuanto más alejado de estas situaciones, mejor. Lo que pasa es que es verdad que si me meto en un supermercado y llega un tarao con un machete, pues ya ahí eso no es previsible, que ha ocurrido en España. O sea, el otro día un loco con un machete por ahí paseando por un parque, dando machetazos a la gente. Entonces, esa es mi postura y yo quiero que nos explique desde el punto de vista de las personas como yo, de andar por casa, qué hacen si se ven envueltos en algo para lo cual nunca se han preparado. Exacto, no, y tu perspectiva es muy válida, y eso sería lo primero de lo que tendríamos que hablar, no meternos en problemas, no estar en lugares en los que tal vez no deberíamos estar, ¿verdad? En inglés hay unas reglas que se llaman Rules of Stupid o las reglas de estúpido, que para mantenernos a salvo se trata de no hacer cosas estúpidas en lugares estúpidos, a horas estúpidas y con gente estúpida, ¿verdad? Pues mira, no la conocía, pero me la apunto. Yo no sabía que yo estaba respetando la regla de la no estupidez o algo así. Estupendo porque sí. Me hace parecer inteligente. No, y lo eres. Pero básicamente se trata de estas 4 cosas. No hacer cosas estúpidas, o sea, no meterte en cosas en las que no deberías, en lugares estúpidos, en lugares en los que tal vez no deberías estar, y eso va variando obviamente dependiendo del lugar, el país, la persona, la sociedad, a horas estúpidas, evidentemente, y con gente estúpida. Entonces, si tú te juntas con un montón de tarados, borrachos, si tú te vas en la madrugada a algún bar o algún lugar donde haya mucha violencia a ser tonto, pues algo va a pasar, ¿verdad? Entonces, estas son las primeras cuatro reglas, ¿verdad? No hacer nada que no deberíamos estar haciendo a horas o en lugares en donde no deberíamos, ¿verdad? Ahora, yo sé que pues la gente es libre, ¿verdad? Hace lo que quiere, y a veces la gente es joven y los jóvenes pues son los que más se meten en este tipo de problemas, ¿verdad? Exacto. Lo siguiente, este tipo de ataques de violencia, como tú bien dices, no tienen un lugar, no tienen una hora. Bien puedes estar en el supermercado, puedes estar en un bar tranquilo, puedes estar en la calle, puedes estar manejando en la calle hacia tu trabajo y de repente ocurrir alguna de estas situaciones. Y dependiendo del país en el que estés, puede haber diferentes motivaciones políticas, religiosas, algún loco cualquiera. Esto no va a importar tanto, pero lo que sí podemos más o menos tener una idea es cómo debemos reaccionar. Vamos a hablar de diferentes escenarios. Suponiendo que tú estás en un lugar público, en algún edificio público, un supermercado, estás en la universidad, en la escuela, estás en tu trabajo, y escuchas conmoción. ¿Qué es esto? Empiezas a escuchar gritos, empiezas a ver gente corriendo, empiezas a escuchar como golpes, como tal vez empiezas a escuchar disparos, algún tipo de conmoción donde tú dices, oh, algo está pasando. Esto inmediatamente nos debe causar una reacción. ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? La gente entra en lo que es la falacia de la negación, de decir, a mí no me va a ocurrir nada, de decir, el problema no es conmigo, yo no tengo por qué hacer nada. Y lo vemos muchas veces en videos, en donde la gente está inmersa en una situación de violencia y no hacen nada, se quedan como congelados, se quedan simplemente como espectadores, no huyen, no corren, están en presencia del atacante y no hacen absolutamente nada. Porque dicen, o sea, la mente nos engaña y nos dice, esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede ser conmigo, el problema no puede ser conmigo, no puedo yo tener un problema porque yo no he hecho nada. Esa es la falacia de la negación o la falacia de normalidad, normalcy bias, que decir, yo estoy bien, no me va a ocurrir nada.
Ocurre también, por ejemplo, ante catástrofes, ante desastres. Un incendio, vemos incendios o vemos en algunos lugares, por ejemplo, hay un video muy famoso de una avalancha que está ocurriendo, no sé en qué país, algún lugar donde haya nieve, y tú ves a la gente ahí paradita, paradita enfrente de la avalancha viéndola venir y ninguno se mueve, nadie corre, nadie huye hasta que la avalancha literalmente les cayó encima. Es el normal si vayas, es decir, si todos estamos aquí tranquilos, esto no puede ser una situación de emergencia, no puede ser malo, no puede ser grave, aun cuando estamos viendo un peligro claramente grave venir hacia nosotros. Entonces, eso es lo primero que hay que combatir. El normal si vayas, la falacia de la normalidad. Si sentimos que algo está mal, es porque algo está mal. ¿Qué debemos hacer? Nos debe despertar el instinto de fight or flight, o de huida o lucha, que es el instinto más básico como animales, como mamíferos que debemos tener. Ante una situación de peligro, o huimos o luchamos. Lo primero que deberíamos intentar hacer como seres racionales es huir. Si tú ves que la gente corre en alguna dirección, quiere decir que en la dirección contraria está el peligro. Entonces, no vas a levantarte con el teléfono a ver qué está pasando, a intentar grabar qué ocurre de aquel lado. Tú vas a correr en la misma dirección en la que corre todo el mundo. Para empezar, alejarte de la posible fuente de la violencia. Ahora, ¿qué pasa si ya es demasiado tarde? Si tú ves, por ejemplo, estás en un escenario de un tirador activo y tú ves que el tirador ya lo ves directamente, ya tienes contacto visual con él, y si huyes más bien o si corres, más bien te pones en mayor peligro, porque te vuelves un blanco fácil. Si tú corres en línea recta o si te alejas en línea recta de un tirador activo, él lo que va a ver es un blanco fijo. Él va a ver un blanco fijo que va a ser muy fácil de seguir. Entonces tenemos una de dos: o nos alejamos en movimientos zigzag o en diagonal al tirador activo, que no siempre va a ser posible, evidentemente. Si estás en un campo abierto, no tienes dónde esconderte, pues tu única opción es alejarte, pero alejarte no en línea recta del tirador, sino alejarte o haciendo zigzags o en diagonal, que lo que vea el tirador no sea simplemente un puntito haciéndose pequeño, sino algo en movimiento. Es mucho más difícil dispararle, atinar algo que desde su perspectiva se está moviendo, algo que simplemente se aleja en línea recta. Pero si no puedes huir, entonces tienes que esconderte. Tienes que buscar escondites, y esto es en todos los lugares en donde tú vayas a estar. Tienes que evaluar dos cosas. Uno, ¿dónde está la salida? Si estás en un edificio, si estás en un restaurante, si estás en algún colegio, tienes que buscar dos cosas. Uno, ¿en dónde está la salida? ¿Por dónde está la ruta de evacuación? Y esto es ante cualquier catástrofe, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta de evacuación? Y dos, ¿cuáles son los posibles escondites? Ahora hay dos tipos de escondites: el que te oculta y el que te protege. En situaciones tácticas le llamamos o enmascaramiento o cobertura. Enmascaramiento es simplemente algo donde te escondas y donde un atacante no te pueda ver. Debajo de una mesa, detrás de una silla, en algún lugar donde tú te puedas simplemente ocultar. Pero si te identifican, ese lugar no va a ser a prueba de ataques, a prueba de balas. Cobertura es ya meterte o en un cuarto con paredes gruesas, o detrás de algún vehículo, pero o el bloque o el eje del vehículo son las únicas partes de un vehículo que son resistentes a balas. Las puertas de un vehículo, el techo de un vehículo son enmascaramiento, no son cobertura. Una bala va a pasar directo. O te escondes detrás del bloque del motor o detrás del eje únicamente. Eso es la cobertura, es decir, donde yo voy a estar protegido de un posible ataque, de unos posibles disparos. Ahora, si la persona no viene armada con un arma de fuego, viene, por ejemplo, como tú dices, con un machete, eso nos da un rango más amplio. El peligro aumenta muchísimo a cortas distancias. A corta distancia, un arma cortante es mucho más peligrosa a veces que un arma de fuego. Pero entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Hacer distancia.
agrandar la distancia lo más posible, y ahí sí el objetivo es vamos a correr, vamos a alejarnos. Si no puedes alejarte rápidamente de un atacante de este tipo, entonces ¿qué te queda? Luchar, pero luchar literalmente por tu vida. Y aquí es donde nuestro viejo amigo del que hemos hablado, el gas pimienta, va a ser de enorme ayuda, de enorme ayuda. El gas pimienta te inhabilita a un atacante de cuchillo, pero te lo inhabilita rápidamente, ¿verdad? Alguien con un cuchillo, alguien con un machete, alguien con un bat, con cualquier tipo de arma blanca, gas pimienta, y la persona ya no puede verte, por lo tanto no sabe en dónde estás, no sabe a dónde dirigir el ataque, y su prioridad va a pasar de inmediato de ser el ataque a ser cómo me quito este dolor, cómo me quito esto que me está ocurriendo. Lo inhabilita. Entonces el gas pimienta nos va a ayudar a que muchísimas cosas ni siquiera salgan en las noticias, ¿verdad? Al noticiero no le va a interesar decir un atacante fue inhabilitado por gas pimienta, ¿verdad? Le va a interesar decir un atacante con machete causó 20 víctimas, ¿verdad? Eso sí es noticia. Pero cuando inhabilitas a alguien con gas pimienta, eso no es noticia, eso no va a salir, ¿verdad? Es lo que queremos. Y esto te digo es o huyes o luchas. Y si vas a luchar, tienes con qué luchar. Un gas pimienta. Y esto nos va a ayudar de manera increíble ante este tipo de atacantes. Ante un atacante armado con arma de fuego, el gas pimienta ya deja de ser opción. Porque él va a seguir disparando, va a seguir atacando y va a seguir siendo letal, incluso a corta o a larga distancia. Entonces, si la persona está con un arma de fuego, entonces ahí sí tienes que luchar, tratar de quitar control del arma de fuego. Es tu única opción, controlar el arma de fuego. Y en estas situaciones, una persona a veces puede llegar a ser efectiva. Se ha visto escenarios en donde un civil logra desarmar a un atacante, pero es mucho más efectiva cuando son varias personas, cuando llegan 2 o 3 o más a intentar desarmar a una persona con un arma de fuego. Esto es efectivo casi en el 100% de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente solo actúa cuando ve a alguien más actuar. Se ha visto mucho, hay una persona, todos están congelados, y hasta que una persona decide intervenir, decide intentar ir por el atacante, entonces ya vienen todos, solamente cuando uno lo dispara. Esto ya es un tema de mentalidad, de tener nuestra mentalidad lista, de estar preparados, de estar listos. Hay un instructor al que sigo mucho, se llama John Correia. Él le llama esto mental fitness. Debemos estar listos, debemos estar preparados con nosotros mismos, decir estoy listo para defenderme a costa de lo que sea. Cuando es una situación de defensa real, tengo que atacar de manera rápida, de manera violenta, de manera decisiva. Y también John Correia habla mucho del spiritual fitness, ¿verdad? Porque no siempre va a ser efectivo. Entonces de ahí tienes que estar bien con Dios o con quien tú quieras y decir, bueno, a lo mejor de aquí no salgo. Entonces, pues estar bien contigo mismo. Y te digo, él habla mucho de esto. Cuando tú vas a intervenir, es probable que si hay más gente alrededor, otra gente te ayude. Es muy frecuente. Ante un caso de atacante, ¿verdad? No ante un caso de riña, no ante un caso de que estoy peleando con alguien, ahí nadie va a intervenir. Pero si se ve que hay una persona o varias personas que son una amenaza para todos en general, sí se ha visto mucho que la gente interviene, la gente te ayuda. Pero ahí ya necesitas estar preparado, tener algún tipo de instrucción, algún tipo de preparación, de saber al menos cómo hacer un desarme, conocer un poco del arma, saber el arma que está utilizando el atacante, cómo debo tomarla, cómo debo agarrarla, cómo debo hacer ese desarme y esperar que haya ayuda o por lo menos tener algún tipo de instrucción. Este tipo de entrenamiento yo sí lo he hecho con diferentes instructores en Krav Maga, y esto solamente es ante una arma de fuego, ante un ataque armado. Ante un ataque con cuchillo, todos esos videos que tú ves de gente quitándole un cuchillo a alguien, falso por completo. Un ataque con cuchillo, lo único que te va a proteger es la distancia o una barrera física en medio. Desarmar a alguien que tenga cuchillo, que tenga machete, 99.9% irreal. Vas a salir lastimado. Incluso muchas veces cuando llega a ser efectivo, cuando llega a haber un desarme efectivo,
aún así la persona que hace el desarme muchas veces sale lastimada. O sea, no hay manera de salir bien de eso. Entonces, dale. Bien, bien. Bueno, lo primero que me queda claro, error de cuchillo. Es que tengo varias cosas por aquí que yo voy sacando ahí y voy haciendo en mi mente ahí cábalas. La primera que me gusta es que efectivamente estamos en una situación muy complicada, que si estás metido ahí tienes serias posibilidades de llevarte el regalo. Y como dices tú, en el caso de que hayas estado, que yo intento no estar, pero si tienes la mala suerte de que estabas en el supermercado y el tonto del machete entró, pues lo primero ponte en paz con Dios porque tienes serias posibilidades de verle en poco tiempo. Esto del cuchillo, de las formaciones del Krav Maga y tal, que bueno, ambos hemos hecho. No se trata aquí de, es que somos Rambos, yo no lo soy, ni mucho menos, pero bueno, tengo un amigo, como sabes, con el cual he entrenado bastante todo esto y efectivamente, y una de las cosas que veo que la gente comete errores gracias a los vídeos de ahora de TikTok, donde aparece alguien haciendo así, wow, el Steven Seagal cuando le veíamos en las pelis, ¿no? Que con un cuchillo hacía maravillas, es que el Krav Maga, entiendo yo que era una situación que venía de temas militares. Es decir, la formación militar está hecho para ya no me queda más solución, es decir, esto es a vida o muerte, entonces a vida o muerte, si me sale un tipo con un cuchillo, pues como sé que voy a morir si no hago nada, pues intento hacer algo a sabiendas de que posiblemente me lleve también la misma muerte que si no hiciera nada, pero algo intento. Si esto no lo sabes llevar a la vida civil y en la vida civil lo interpretas como que esa técnica que a lo mejor funciona en el 5% de los casos, tú crees en tu mundo paralelo que va a funcionar siempre, ahí va el error. Entonces, efectivamente, que quede claro en este canal y en cualquier persona que enseña Krav Maga, que ante un cuchillo lo mejor es salir corriendo y listo. Es decir, defenderte de un cuchillo cuando ya no hay más solución. Es decir, ya un señor te lo va a clavar y hay una pared detrás y no tengo dónde correr, que son situaciones muy escasas en la vida, pero que pueden ocurrir. Pero oye, si alguien te saca un cuchillo, antes de que te lo vaya a sacar, empieza a correr y luego hablamos. Correcto, y por ser situaciones escasas, como tú dices, cuando ocurren, te digo, ocurre esta la falacia de normalidad donde la gente no lo cree, ¿verdad? O sea, lo primero es decir, si siento que algo está mal, es porque algo está mal. Si yo veo que hay alguna situación que es peligrosa, es porque hay peligro y debo alejarme de ahí, ¿verdad? Me ha gustado mucho eso porque a mí me ha pasado. Estoy haciendo memoria y no recuerdo, pero a mí me ha pasado de estar en una película. No sé dónde ha sido, pero me ha pasado y varias veces conozco esa sensación de esto no está pasando. O sea, estoy metido en una película y yo lo he sentido así, como decir, pero estoy soñando, estoy despierto, esto no está ocurriendo de verdad, ¿qué debo de hacer? Porque mi mente me dice, hace un minuto estabas, no lo sé, porque no recuerdo la situación, pero hace un minuto estabas haciendo esto y lo que está ocurriendo ahora no puede estar pasando. Entonces, no sé que luego en otras situaciones posteriores me ha servido el recordarlo y el decir, esto ya te había pasado, es la famosa película, pero ojo, que no estás en una peli. Entonces, hay que hacer que tu cerebro de alguna manera procese eso y claro, si no lo has vivido, no todos los días te aparece un señor con un machete en un supermercado, ¿no? Entonces, es complicado, pero yo lo he vivido. Eso que tú me has dicho, y si a mí me ha pasado, que yo no me he visto nunca en una situación de pistolas y escopetas, ha debido ser con algo más light, más sencillo, que desconozco. Igual ha sido algún accidente, quizá algún accidente en moto o alguna cosa así que he tenido. Sí, mira, ahora me acuerdo. Fíjate, yo tuve un accidente en moto bastante complicado. Es, le dio un coche por detrás y salté por encima de la moto y me veía estaba en la calle, en la acera, estaba en la M30 en Madrid, en una autopista, y estaba ahí y la gente venía a mi alrededor y ¿qué le ha pasado a usted? Y yo tenía el casco puesto, era la época de no te quites el casco, tal, no sé qué, y yo estaba en una nebulosa de qué había pasado, de cómo estaba en el suelo, intentando recordar qué había ocurrido y todo era que no me quiten el casco, que no me quiten el casco, me dolía mucho el pecho y tal. Y efectivamente estuve durante mucho tiempo, supongo que será en shock, pero incluso eso, como una película. O sea, la gente entraba, salía, luego cuando ya lo conté no sabía ni qué había ocurrido. Recordaba a alguien que me había dicho qué le ha pasado a usted y mi moto de repente ya no estaba en la autopista, sino que estaba
cerca de mí y se habían ido todos. No sé ni cómo coño fue aquello. Sí, efectivamente. Eh, oye, otra cosa también que me ha llamado mucho la atención, vamos a pegar aquí salseo hoy y a que los haters nos odien ya, pero ya a niveles industriales. Venga, Vamos a ver. Ahora que vivimos en la época en la que los hombres somos iguales que las mujeres y las mujeres pueden hacer todo y tal, ya empiezo ahí para que nos den por todos lados. Aquí se demuestra claramente que no somos iguales, no que no podamos hacer las cosas igual, no que una mujer no pueda ser jardinera como yo puedo ser jardinero, ¿no? Pero en una situación de esta, ya me dirán que no, que es que hay una mujer que hace lo contrario y un hombre que hace lo contrario, pero al hombre siempre nos sale, sea por educación, si quieres nos vamos al comunismo y a lo que te dé la gana. Es por instinto y naturaleza. Exacto, el hombre va a... Hay un ataque, sobre todo si está tu esposa o tu hijo al lado y, ojo, ellos detrás y yo voy a solucionar el problema, aunque luego no sepa solucionar un carajo, y la mujer agarra el niño y posiblemente te deja ahí tirado y cuando te quieras dar cuenta está en la puerta del vecino porque su instinto es ese, es poner su vida a salvarse y a su hijo, por supuesto, lo primero. Y agarra al hijo, no te agarra a ti. Agarra al hijo, es lo primero que hay y mi marido ya verá ahí cómo soluciona. Esto es lo que yo he vivido en mi mundo. Ahora ustedes me dirán que no, que en su mundo paralelo es de otra manera. Explícanos esto, ¿no? Porque me figuro que coincide conmigo, ya me estás diciendo que es el instinto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Por instinto, como tú dices, el hombre es protector, el hombre busca proteger, el hombre busca eliminar el peligro. Buscamos eso, proteger, cuidar. La mujer va por los hijos, la mujer busca al hijo y trata de cuidarlo. Pero es muy importante, y qué bueno que mencionas esto, que todo esto lo platiques con tu familia, que tú platiques con tu familia cuál es el rol de cada quien ante una situación de emergencia. Que tú digas, ok, si tenemos una emergencia de este tipo, yo voy a hacer esto, yo voy a enfrentarlo, yo voy a resolverlo. ¿Cuál es tu función? Pues agarrar al niño y huir, llamar a la policía, buscar ayuda, ponerte a salvo, lo que sea, ¿verdad? Pero esto tienen que platicarlo antes, decir, ok, ante una situación de emergencia, ante una situación de este tipo, ¿cuál va a ser tu trabajo? Y esto incluye cualquier situación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la casa, ¿qué pasa si alguien se nos mete en la casa de noche? Bueno, entonces tu función va a ser agarrar al niño o agarrar a los niños, esconderse en tal parte de la casa. Si hay armas en la casa, pues mira, tú tomas una y vas a defender este rincón. Mi función va a ser llamar a las autoridades, va a ser defender de esta manera, etcétera. ¿Verdad? Eso tienen que manejarlo y no paralizarse, no quedarse así en shock, o incluso actuar en contra uno del otro. Esto es algo que ocurre muy frecuentemente y se ve mucho también en videos. Cuando hay un enfrentamiento y hay una pareja, muchas veces la mujer intenta alejar a la pareja del enfrentamiento y esto resulta sumamente contraproducente, porque entonces ya no está el hombre peleando contra uno, está peleando contra su pareja y contra el contrincante y casi siempre eso termina mal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la función de la pareja? Alejar, decirle, déjame a mí, yo intento resolver esto y aléjate. Hace poco estaba viendo también un video viral que dijeron, ok, si vas caminando, pues le preguntan a las mujeres, si vas caminando en la calle con tu pareja, los empieza a rodear una pandilla de asaltantes y él te dice, vete, ¿qué haces? Y la mayoría de las mujeres dijeron, no, yo no me voy, yo me quedo con él. Y todo el mundo, el entrevistador dijo, pues no, ya hiciste que los mataran a los dos. Si tu pareja te dice corre, tienes que correr de ahí, tienes que huir de ahí, porque entonces el hombre va a estar protegiendo o va a estar pensando no solo en protegerse él mismo, sino en protegerte a ti, y no va a poder. Él tiene que saber que tú ya estás alejándote, poniéndote a salvo, para entonces el hombre intentar ver qué hace, ¿verdad? Obviamente la mujer tiene que buscar ayuda, buscar auxilio, no es simplemente correr a la casa, pero el hombre tiene que buscar cómo proteger, cómo resolver la situación por sí mismo, ¿verdad? Pues mira, me gusta más todavía lo que me estás contando porque sigo siendo más inteligente. ¿Cómo era la primera frase que has dicho? Arturo es súper inteligente. ¿Cómo era? No, sí que es súper inteligente. Ajá. Porque... Pero no, sí, estoy otra vez... Mira, esto también
de alguna manera, sin darme cuenta, lo he mantenido siempre. Yo siempre he hablado con mi esposo, oye, mira, si hay problemas, además mi esposa ha venido siempre con nosotros a cursos de defensa con cuchillo, de ataque con cuchillo, de Krav Maga, entonces siempre nos han enseñado eso desde un principio. Si ya no te queda otro remedio, 3 golpes, tal, no sé qué, le rompes la cabeza y te vas para atrás, haces una evaluación del terreno y nos largamos. Entonces, eso lo tenemos muy claro desde siempre y ella siempre sabe que yo no tengo unas ideas así de Rambo de si viene alguien, siempre he evitado el enfrentamiento con todo el mundo. Pero, por ejemplo, con nuestro hijo ha sido distinto porque él obviamente viene a tu vida y él no conoce la historia de su padre. Y yo durante años, ahora ya tiene 18 años, pero yo siempre he sido papá Rambo, ¿no? Porque me dedicaba a la naturaleza, buceo, tal, no sé qué. Y desde siempre le hemos inculcado eso. Cuando haya problemas, los evitas. Pero los evitas porque siempre está el problema, yo siempre lo he visto así, también del machismo. La gente que tenemos una cierta edad. Yo soy machista. Yo digo que no lo soy, creo que no lo soy. Pero para los estándares de ahora soy el jefe del patriarcado o algo así. Sí, somos los tóxicos, definitivamente. Exacto, yo considero que no, pero vaya, para los tiempos que hay, sí. Y siempre he intentado con mi hijo, desde un principio, decirle, no, mira, cuando haya problemas, los problemas se evitan. Cuando ya no te quede otro remedio, que yo por suerte en mi vida no me ha ocurrido, bueno, en el colegio que algún tonto te dio un golpe y 4 tonterías, pero he tenido la suerte que no me ha ocurrido. Pero mientras haya problemas, evítalos y mantén la calma. Y eso se enseña. Hace no mucho venía de un curso, pues seguro que contigo. Seguro, estoy casi seguro que era uno de los últimos que dimos. Y en la autopista, un motorista venía por la derecha, metiéndose. Y no había ni acera, era un camino. Y venía un motorista por ahí metiéndose. A mí se me echó un coche desde la izquierda, se me echó encima y yo pues pegué el volantazo hacia la derecha, hacia el arcén que no había. O sea, y ahí resulta que estaba el motorista. Y entonces el motorista tuvo que hacer ahí un giro para que yo no le golpeara también. Yo giré el giro. Y se puso delante a dar gritos. Iba con una moto de estas pandilleras, llaman aquí, custom y tal. Y como ya he vivido mucho esas situaciones, lo que hago siempre es subir la ventanilla, cierro los seguros, me quedo esperando a ver cuando se cansa de dar gritos y cuando se cansa de dar gritos, pues me voy. Y además, como siempre llevo el gas pimienta tuyo en el coche, pues le echo mano a la esta y lo tengo ahí guardado por si se pone estúpido y agarra una piedra o algo y listo. Y me acuerdo que mi hijo, por ejemplo, ahí, pues hay que explicárselo, ¿no? Pero papá, tal, este imbécil y en una moto y tal. Digo, pues déjale, o sea, ¿qué vas a conseguir con esto? Bajo la ventanilla, si está obcecado y no hay nada más que hablar. Y si no lo está, pues prefiero no saberlo. Es decir, cuando se canse, él mismo de dar gestos, él cuando ya se cansó y le vi el gesto al motorista de, este no me hace ni caso. Y al final se fue. Y recuerdo que, mira, a mi hijo le va quedando esa cosa de decir, papá, pero tú estabas muy tranquilo con él. Digo, hombre, tengo la situación muy controlada. Tengo un spray gas pimientas, tiene un coche que está cerrado, él está en una moto, a no ser que me saque una pistola y tenía la primera metida y el embrague, porque si me va a sacar la pistola le paso por encima. Y ya está. Entonces evalúas todas esas situaciones de alguna manera y te das cuenta de que estás en una superioridad, por suerte, enorme. Entonces, calma, tranquilidad y vamos a ver por dónde reacciona. Eso es un poco lo que efectivamente tú estás diciendo. La familia tiene que saber en cada momento cómo vamos a actuar para que mi hijo sepa que no tiene que abrir la puerta y salir ahí a hacer lo que su padre no está haciendo, sino mantener la calma exactamente igual. Correcto, correcto. El ejemplo es muy importante, platicar las cosas en familia es muy importante y como tú dices, evaluar, no dejarnos llevar por las emociones. Evaluar primero, decir, ok, ¿en qué situación estoy? ¿Cuál es mi mayor riesgo? ¿Y cuál es mi ruta de salida? Y hiciste excelente, hiciste todo de manual. Muy inteligente, Arturo. Bueno, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Y vete a saber si yo no venía, creo que veníamos de un curso de survival. Me lo contaste, sí, fue eso te ocurrió volviendo de un congreso, me parece. Ajá, sí, estaba pensando, digo, al rato fue de un curso con Armando que encima estábamos disparando o algo y entonces yo venía creyéndome. No, y está bien, estar en esa mentalidad es lo que debemos tener siempre. Por ejemplo, en un lugar público, algo que yo ya tengo casi como segunda naturaleza, si yo voy a un restaurante o algo, primero identifico las salidas, sentarse lejos de la entrada y siempre
con la espalda hacia la pared y viendo hacia la entrada. Esa es la función del hombre, ¿verdad? Aunque nos llamen ahí machistas, masculinos tóxicos o como tú quieras, ¿verdad? Pero tú tienes que tener cubierta la entrada, tienes que tener la espalda hacia la salida y estar siempre atento, viendo qué está entrando, quién está entrando y con qué intenciones, ¿verdad? Todo este tipo de cosas es lo que tenemos que tener presentes. Sí. No por ser paranoicos, la gente va a decir, pero es que tú vives paranoico. No, o al menos no creo, ¿verdad? No creo ser paranoico, pero sí es ser realista, y estar consciente de que en el mundo hay peligros y de que en el caso de algún peligro al menos saber cómo reaccionar. Es lo que estamos buscando. Sí, yo desde que yo te conozco, eso que a mí me parecía una exageración, desde que tú y yo empezamos a hablar meses atrás, ahora estoy haciéndolo sin darme cuenta. Por ejemplo, lo de entrar a un McDonald's y efectivamente buscar un sitio por sistema donde controlo todo y al final me siento más cómodo porque veo qué es lo que está pasando alrededor, veo quién está entrando, veo quién no está entrando. Pues no es paranoia, es que me siento más a gusto. Digo, tengo un mayor control de lo que haya pasado y no me ha supuesto nada. Es decir, una vez que entré, igual que siempre miras, porque el ser humano está el ver qué hay alrededor, pues miré también y dije, pues la puerta está allí y si me siento en aquella esquina, pues voy a tener aquí un control, pero estoy separado por una puertecita y si hubiera algo, pues voy a poder salir por aquí. Lo haces inmediato y no tiene mayor cosa. Y pues a lo mejor no es solo por defensa, es también pues no sé, de alguna manera incluso pues voy a tardar menos en hacer el pedido porque estoy más cerca de... Hay un montón de aspectos que antes entrabas a lo loco, como cuando eras joven, y ahora pues evalúas, como yo siempre le digo a mi hijo, el problema de aprender a manejar un carro no es manejar el carro lo sabe manejar todo el mundo. El problema es todos los otros tuercebotas que están enfrente tuya y que van a salir en un stop sin hacerlo y que van a dar la vuelta y el señor que viene en la bicicleta y se te va a saltar. Eso es, que es como una especie de... Conducir es una especie de videojuego donde están todos los locos dispuestos a saltar y a que tú los pilles, los agarres, como el GPTS que jugaba yo con mi hijo, que tenías que pasar por encima a las viejas y no sé qué cosas. Pues es así. Lo que pasa es que aquí no la puede pasar, evidentemente, ¿no? No es un juego. Y ahí está, es decir, en el mundo hay que prevenir lo que te pueda ocurrir. Correcto, y no siempre vamos a poder prevenir, te digo, no siempre vas a saber que algo va a ocurrir, pero sí puedes saber, entender cómo vas a reaccionar ante ello. Ajá. Es lo primero. Oye, esto me tiene de verdad dudando desde hace unos días. Hace unos días pillo la peli esta, te voy a hablar de dos pelis. Yo creo que con esto ya finalizamos la entrevista, yo creo que quedó bastante claro, pero te voy a hablar de dos pelis que me las expliques bien, tío. Bueno, una es que ya me las he explicado, pero esta última. Resulta que el otro día pillo esta peli de Tom Hanks, que él es como un gruñón, algo así se llama, ¿no? Hombre gruñón o no sé qué cosas. Un señor muy malhumorado que llega a un supermercado y le quieren cobrar 2 metros de cuerda y él ha agarrado un 80. Parece ser un señor de estos ahí que siempre está molestando y tal. Luego resulta que tiene un problema personal. Como todas las películas de Tom Hanks, acaba estupenda, ¿no? Porque ese hombre es una maravilla para mí. Bueno, resulta que el tipo se hace medianamente famoso porque está en el tren, no recuerdo muy bien cómo es la historia, está esperando un tren y un tipo se cae. Y entonces se ponen todos a grabar cómo el tipo se ha caído a las vías. Y él, de alguna manera, dice, bueno, pero ayúdenle, ¿no? Pero él, como es gruñón y aparenta como que es mala persona todavía, pues él como que no se quiere tirar. Pero ya él intenta decir, bueno, yo no me quiero tirar, pero que se tire alguien, ¿no? Que hay gente joven ahí, todos están ahí grabando. Al final es él el que se tira, el que le salva, y entonces le van a hacer entrevistas y tal. ¿Esto es verdad? ¿Esto de la gente que se pone a grabar desgracias ajenas con el celular? A ver, ¿esto ocurre de verdad de una manera ya preocupante o son 4 locos los que lo hacen? No, esto por desgracia, como te digo, hay varias razones, pero yo identifico dos que son tal vez las que más hacen, que más causan que esto ocurra. Uno, que ver a la realidad a través de la pantalla
de alguna manera te hace sentir protegido. De alguna manera la gente psicológicamente cree que como estoy viendo a través de la pantalla esto no es real o no me va a afectar. Esa es una situación y muchos psicólogos han hablado de esto. Es como poner una barrera entre la realidad y la persona. Entonces empiezan a grabar y está eso de que al camarógrafo nunca le pasa nada. Entonces hay por una parte algo de eso, ¿verdad? El otro es un tema de presión social, de decir, bueno, yo quiero postear esto a mis redes sociales, yo quiero tener la primicia y voy a tener muchos likes. Algo hay de eso de que, bueno, si estoy en una situación me toca ser reportero, este síndrome de reportero que le ha dado a todo el mundo. Y en esa situación, primero, dejan de ayudar, porque obviamente la gente se vuelve un estorbo, y no solo eso, sino que ellos mismos se ponen en peligro. Porque se ponen a grabar, pero todavía la situación de emergencia puede estar ocurriendo, puede haber todavía un riesgo, puede haber riesgo de un fuego, de una explosión, o en un accidente de que llegue otro auto y choque a todo el mundo y la situación se vuelva peor. Por desgracia, esto de los teléfonos nos ha venido a causar un problema tremendo. La gente estorba, evita que los socorristas lleguen. Es nocivo por todos lados, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, si hay alguien aquí que nos pueda hacer caso, olvídese de su teléfono en una situación de así, a no ser que sea para llamar a emergencias, olvídese de su teléfono, y si no puede ayudar, aléjese, punto. Es lo que hay que hacer. Pues te lo juro que me has dejado... Pues yo hay cosas que ni me las planteo. Yo como vivo aquí en mi mundo de cosas, de noticias, como me decías tú el otro día, como tú vives allá en el campo, en Miramar, alojado del mundo, pues claro, a veces digo, ¿será que yo soy un ermitaño? Y a veces es que lo soy. A veces me doy cuenta que el mundo gira a mi alrededor y yo no me estoy enterando de nada, porque, vaya, yo me quedé en la época en la que había un accidente de tráfico y todo se ralentizaba, porque todo, incluido yo, es inevitable. O sea, no puedes pasar por un lado donde una moto se ha dado un golpe y no intentar mirar, pero vaya, siempre intentabas, Arturo, fuérzate, mira lo que ha ocurrido, pero haz lo que tienes que hacer, que es continuar para no liar un problema más grande, ¿no? Pero ya esto de que es que no solo es que lo estás mirando, sino que es que encima te pones a grabarlo, además un accidente de otra persona, o sea, una desgracia. Porque bueno... ¿Sabes qué es lo peor que he llegado a ver? Esto ya ha llegado a permeado tanto en la sociedad que los mismos socorristas lo llegan a hacer. Lo sé. Me han enviado cosas que yo he dicho, pero ¿esto cómo puede ser? Yo he estado en más de una situación, por desgracia, de personas conocidas, allegadas, que han tenido algún tipo de problema, algún tipo de accidente, incidente, y empiezan a circular fotos y videos tomadas por los mismos socorristas de la situación. Sí. ¿Verdad? Sí. Y tú dices, bueno, y no entiendo por qué un socorrista, en vez de primero ser su prioridad ayudar, atender a la persona, y obviamente no digo que todos, pero bueno, ya que estamos, que nos odie la gente, pues que nos odien todos, ¿verdad? Pero no son todos, pero sí lo he visto incluso en cruzrojistas, bomberos, policías que se ponen a grabar. Eso ya me parece a mí como el extremo. Sí. Yo no lo he visto como tal, porque no he estado en situaciones tensas con esos cuerpos, o muy pocas, pero sí me han llegado escenas grabadas donde están los paramédicos al lado, o Cruz Roja, o bomberos, o lo que sea, además absolutamente escatológicas. O sea, me han llegado cosas, bueno, ¿qué te voy a contar? Si todos los que estamos en este mundillo, de alguna manera, pues tenemos contacto con todo el mundo, ¿no? Y te llegan y dices, pero esto, ¿cómo? Yo recuerdo cuando hace 17 años, yo creo ya, estudié en el INA, estudiabas al principio como 2 semanas, una cosa así, de primeros auxilios. A mí me tocó un cruzrojista y me acuerdo mucho de aquello, tío, porque él siempre nos decía que teníamos que perder un poco el pudor a ver sangre y todo eso, porque si pretendías hacer un torniquete y te vas a marear porque hay sangre y tal, entonces nos ponía vídeos que entonces nos parecían horribles, y uno de los que él nos puso y nos dijo, mirar, esto es algo, no voy a decir el nombre, por supuesto, ¿no? Nos puso una autopsia, simplemente una autopsia donde, pero sin sangre ni nada, donde se le abrió un poquito y tal, y luego al final se le pegaba unas puntadas.
y se cerraba, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquella época aquello a mí me resultó, efectivamente, consiguió el efecto que él intentaba, que de alguna manera viéramos, bueno, pues lo que es el ser humano desprovisto de personalidad. Y hoy lo pienso muchas veces y digo, pues si eso no es nada con las cosas que me envían ahora. O sea, bueno, ¿qué te voy a contar? Sí, efectivamente, resulta muy extraño. Pero bueno, yo qué sé, es que pertenecemos a otra generación. No sé dónde vamos a terminar, pues el día que yo fallezca igual resulta que me graban los que están por allí y aparezco en las redes sociales y mira, youtuber... es algo muy real y es algo que yo también me he planteado, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa si yo me accidento, si ya pasa algo? Y voy a salir en las noticias. Sí, voy a aparecer en los grupos de WhatsApp, va a estar circulando el video. Bueno, yo te digo algo y esto te lo aseguro. Mira, me he acordado ahora, hacía años que no pensaba estas cosas. Yo tengo paranoias. Lo que pasa es que luego las escondo. Pero yo siempre he pensado, tú como yo siempre hemos tenido hater, ahora se llama hater, ¿no? Pero siempre tenía gente que, el Armando no tiene ni idea, el Armando no sabe disparar, el Armando es un inútil, ¿no? El Arturo es un imbécil, no sabe nada de supervivencia. Yo siempre he pensado, digo, si yo algún día tengo un accidente en el campo, al día siguiente aparezco en todos los grupos de WhatsApp de Costa Rica y de España. Porque sería... el estúpido de Arturo, fíjense, se ha torcido el tobillo, el que tanto enseñaba y el que tanto sabía, os ha cortado la pierna. Al día siguiente, tú y yo estamos en todos los grupos de WhatsApp del planeta. Sin duda. Vieron que no sabía nada, vieron el que tanto hablaba. Ahí está, lo ven ustedes. Ahí está. Y si nos tuvieran que rescatar, o sea, si yo un día tuviera que llamar a la Cruz Roja. Primero nos dicen, se lo dije, a ver, salga usted solo y ya después te rescatan. Ese día ya sería el colmo. Han tenido que ir la Cruz Roja a rescatar a Arturo, el superviviente de no sé qué, miren, tal. Vamos, que nos harían, a mí al menos me harían un documental. Eso lo tengo clarísimo. Sí, está bien. Vaya, está bien. Lo de la última peli que te comentaba es que simplemente que me ha llamado la atención porque ahora estoy en periodo de pelis. Estoy más en pelis antiguas. Pero vaya, estoy en periodo de peli. Y cuando me has contado al principio lo de que un tirador activo va a ir a buscar blancos que se muevan, me ha parecido que lo explicaba muy bien, muy bien. Es que me ha venido a la mente inmediato. Hay una película del tipo este que se parece mucho a mí, lo he apuntado, Tom Cruise, que ya sabes. Y la peli se llama Jack Reacher. Él es una especie de policía militar. Sí, la he visto. Que va a investigar. Y te acuerdas que al principio ese tipo que dispara desde una azotea va buscando la muchacha que va con el carrito con el bebé moviéndose. Todos los que dispara están moviéndose, creo que menos una que está medio sentada. Entonces, y yo me he puesto en el lugar de él. Si yo estuviera haciendo blanco, efectivamente buscaría movimientos blancos en movimiento un poco. Esto suena horrible, ¿no? Que no se muevan. Sí, blancos fáciles. Es correcto. Es lo que buscan. Es correcto. Ellos. Ajá, pues para que vean que también, oye, las películas de alguna manera, aunque son ciencia ficción o más o menos, ¿vale? Pero también nos reflejan un poquito la realidad de lo que vivimos. Armando, pues esto me ha gustado mucho porque nos ha quedado muy realista. Es decir, en lugar de decir, oye, esto es lo que va a ocurrir, esto es la realidad de lo que hay. Por norma general, esos asuntos siempre terminan mal. Es decir, el señor que va a hacer mal, a alguno le va a caer. Al fin y al cabo aquí casi lo que hay es que no sea yo sobre el que va a caer, es decir, el machete va a caer sobre alguno, pues que no sea yo, porque a alguno le va a caer. Entonces es el chiste ese famoso y tal que dice no, que vamos a un safari y tal y me pongo unas zapatillas para correr bien y tal, pero bueno, y si te sale un león y vas a correr más que el león, no, yo con correr más que tú tengo suficiente porque... Exacto, no, y suena feo, pero es la realidad. Y nuestro mundo, nuestra sociedad actual, mira, lo hemos hablado, cada vez se va a poner la situación más violenta, es mi predicción, es mi apuesta, por diferentes situaciones y diferentes tipos de violencia. Tal vez aquí en Costa Rica no lo hemos visto a tal nivel, a tal grado, pero España, Europa, pues lo están viendo, lo están viviendo, es una realidad. México acaba de sufrir un baño de realidad terrible. Vaya.
Los últimos 5 minutos se me ha olvidado y al principio lo había dicho, ¿te acuerdas? Que ya se nos había olvidado sí. a los dos. A ver, resulta que han matado a un narco, ¿no? A un jefe de un narco y tal. Al Y ahora, jefe de todos. al jefe, al jefe de los narcos. Y ahora resulta que los mismos, no sé si los narcos o gente afín a los narcos, están quejándose en las calles y haciendo disturbios, pero, o sea, yo es que ayer cuando le hablé con mi esposa, yo le dije, bueno, niña, pues estos son la gente normal de la calle que están protestando porque no agarran a más malos. Pero no, o sea, son los malos. A ver No, si yo me no, mi aclaro. amigo, tienes la realidad muy distorsionada, sí, definitivamente. Entonces, primero, son los malos los que se están quejando, ¿verdad? Estoy No en lo es cierto. queja, no es queja, no es queja, no es queja, no es que se estén quejando, no es una protesta, no es una manifestación. Es un movimiento táctico de guerra. Cuando van por uno de sus jefes, cuando van por uno de sus líderes, una de las primeras cosas que hacen es causar estos actos narcoterrorismo, porque así se llama, en donde hacen incendios o ataques en diferentes áreas, en diferentes zonas, para diluir la presencia de las autoridades. Si tú causas un incendio en una gasolinera, si tú incendias una tienda, si tú atraviesas un tráiler en alguna autopista principal, ¿qué ocasionas? Que vayan policías, que vayan fuerzas a atender esa situación, a atender esa circunstancia, y que dejen de enfocarse en el operativo principal, en el objetivo principal, que en este caso era atrapar a este sujeto, a su líder principal. Entonces, ante eso, lo primero que van a hacer siempre son estos bloqueos, incendios, ataques dirigidos a la población civil, dirigidos a todo mundo. Esto es algo que no discrimina, es lo que están haciendo. Tratar de distraer y causar que las autoridades se vayan a otros lados. Y lo que a mí yo ayer ya me chocaba, ¿no? Porque esto es en zonas muy determinadas, es decir, no está ocurriendo en todo México. Está ocurriendo en 21 de los 32 estados, o sea, es un 60% del territorio, pero ocurre sobre todo en los lugares donde hay mayor presencia y donde son más fuertes pues estos grupos criminales. Este grupo criminal en particular, el cártel al cual pertenece este sujeto. Y la duda que nos surge a todos, ¿no? Claro, cuando ya son los malos los que se están permitiendo hacer desórdenes, claro, ya eso es una guerra, como bien has dicho tú, ¿no? O sea, si la poli no vaya en plan militar y les tira un misil encima, ¿qué haces? Una de dos, o te estás quieto dejando que estén quemando cosas, o tienes que ir ahí, no se van a rendir y tienes que pegarle los tiros y matarlos, y eso ya es una guerra. ¿Hasta qué punto, si es que se puede saber, qué es lo que a mí realmente, vamos, ya después de ayer de enterarme que no eran los buenos los que protestaban, yo ayer me quedé flipado, y eran los malos, ¿hasta qué punto está metido dentro de la sociedad mexicana? Ya lo sé que no hay márgenes, que no hay posibilidades de decir aún tanto, pero es decir, yo entiendo que por esto que me dices debe de estar muy metidos estos cárteles o como sea que se llamen en esos pueblos en concreto, ¿no? Debe de estar muy permeabilizado y debe de haber mucha gente viviendo de todo eso, sabiendo lo que hay, o no, viven en un... No en pueblos, la realidad, veo yo que la realidad de México es tan bizarra que ni siquiera la logras empezar a entender. Te voy a decir qué es lo que ocurre. En México, el narcotráfico, los cárteles, ya están metidos hasta lo más alto del gobierno. Hasta lo más alto. Ya ahorita ya se habla de un narcogobierno en México. Ellos han financiado campañas de gobierno, incluyendo las campañas presidenciales. Tienen bajo su mando, tienen en su nómina a gobernadores, a presidentes municipales, alcaldes, obviamente fuerzas policíacas. O sea, ya está el narco infiltrado en la sociedad y sobre todo en las autoridades, en el gobierno, a un nivel que es difícil de imaginarse, es difícil de controlar. No es que estén metidos en algún pueblito controlando, no. No es que estén subidos en la sierra, en la montaña, haciendo sus cosas, no. Ellos ya están metidos en todo. Y eso lo sabe el gobierno de Estados Unidos, lo sabe Donald Trump. También sabe él
que todo este dinero, todo este flujo de dinero y de recursos está de alguna manera financiando a sus contrincantes políticos, al Partido Demócrata. Es por eso, entre otras razones, que él dice, ok, yo necesito detener esto y yo voy a ir en contra de los cárteles, me voy a anotar 3 tantos en uno, voy a matar 4 pájaros de un tiro, porque bueno, por un lado quedo bien acabando con los cárteles, por otro lado ceso la financiación a mis rivales políticos, por otro lado adquiero mayor control en Latinoamérica. O sea, es una jugada magistral para Donald Trump prácticamente. Y él ya está haciéndole presión ahora sí al gobierno de México, de decir, ok, o los agarras tú o los agarro yo. Y ellos saben que el gobierno de México sabe que tiene que hacerlo porque el mismo gobierno de México está metido, está involucrado en todo esto con los cárteles. Entonces, es igual que en Venezuela, o cooperas o te ganas un viaje todo pagado a Nueva York. Listo. Y ya para terminar, para intentar entender, porque ya esto me ayuda a entender algo que efectivamente, como dices tú, es que supera la realidad, ¿no? Pero vaya, que en menor escala, aquí en Costa Rica, donde nosotros vivimos, yo he vivido algo de las cosas más, como dices, bizarras que he conocido en mi vida. Yo me he movido siempre en el ambiente marítimo, bueno, durante muchos años en ambiente marítimo, por el buceo, tal. Y yo iba a una zona aquí que se llama El Barrio, donde alquilábamos barcos y tal, de turismo para ir a bucear, snorkel, pesca, lo que sea. Y yo me acuerdo que montaba no con un capitán, con muchos capitanes de barco, y la mayor ilusión de su vida era encontrar un alijo de droga. O sea, no sé cómo se llama aquí, un paquete, creo que le dicen, un fardo, un no sé qué, ¿no? Porque a veces debe de ser que cuando aquí hay mucha droga, Costa Rica es un país de paso de droga, y entonces debe ser que cuando los ven los guarda costas, pues supongo que tirarán los paquetes encintados y tal, o no, que no tengo ni idea, pero vaya, que parece ser que de vez en cuando se encuentran esos fardos de droga, ¿no? Yo siempre decía, bueno, o sea, la mayor ilusión de este capitán es encontrar un fardo de droga y no dárselo a la policía, sino venderlo él. Claro. ¿Qué está pasando en la sociedad para que lleguemos a ese nivel? O sea, yo a veces pienso y digo, bueno, yo si mi hijo viniera un día y me dijera, oye papá, mira qué alegría, que me he encontrado un fardo y me he comprado un Mercedes con el fardo de droga. O sea, a mí se me caen a los pies. Yo no lo mato porque es mi hijo, pero diría, pero ¿qué he hecho mal en la vida para que mi hijo no agarre un fardo y, oiga, señor policía, mire, que otra cosa es que te haya visto el de la droga y te vaya a disparar si lo entregas, tal, eso son otras, pero o dejarlo ahí, no lo sé, pero cualquier cosa menos venderlo y ser tú partícipe de acabar con la vida de otras personas o de estropearle la vida a otras personas. ¿Qué está pasando? Si es que se puede entender esto, porque es lo mismo que me estás contando en México, ¿no? O sea, la gente no se da cuenta, no lo sé, es que no me entra, es que es algo que mi mente no procesa. Es que efectivamente, tu mente no lo procesa, es una realidad a la cual tú como español y estando aquí en Costa Rica estás muy ajeno. Es una realidad que resulta muy ajena a lo que tú normalmente has visto. Pero bueno, estando en México, viendo México, cómo es la situación, es algo que excede muchas veces lo racional de decir, bueno, la gente no se da cuenta, ¿no? Y sí, la gente se da cuenta. ¿Qué pasa? No les importa. Mientras no me afecte, no me importa. Mientras no sea yo el que salga perjudicado, pues todo bien. La gente en México sabe muy bien la clase de gobierno que hay ahorita. Ya empieza a haber hasta ahora un cierto tipo de rechazo al gobierno. Pero con el presidente anterior, pues él era de los más populares, amadísimo y respetadísimo líder, porque regalaba plata a los pobres, aunque esa plata viniera del narco. Entonces, pues es la normalización de todo este tipo de cosas. Yo recuerdo que la vez que fui a México era cuando estaba el anterior, ¿no? Que le llamaban AMLO, me parece, A-M-L-O. Y recuerdo que estaban por todas las paredes, AMLO, no sé qué, y era como lo del Che Guevara, como las cosas que ponían del Che Guevara antiguamente. Exactamente, y son de los mismos, por cierto. Me quedé sorprendido, sí. Que recuerdo, lo hemos hablado alguna otra vez en este canal, ¿no? Que
que dijo, oye, Armando, que me voy a México. Y yo dije, seguro que me va a decir que envidia, qué tal. No, ten cuidado, Arturo. Y yo dije, coño, y este tío, en lugar de... Y ya luego uno entiende algunas cosas. Bien, por otra parte, lugar muy bonito donde yo he estado algún tiempo de poquito en grabaciones, en escenarios naturales y bueno, pues los mexicanos son una gente maravillosa con un pequeño error y es que comen horrible, yo lo siento mucho pero todo es verdura. La mejor comida del mundo, la mejor comida del mundo. Todo es verdura verde, no hay más que verde. Y encima ese picante rarísimo que lo hemos hablado varias veces, que se comen cucharadas de un picante que yo probaba con un palillo, con la punta de un tenedor, y a mí me ardía toda la boca. Y ellos lo echaban como si fuera mostaza. Bien, a mí por lo menos me hacían huevo frito. Cuando íbamos a comer, cuando vieron que yo no comía nada de eso, esas tortillas que tenían muchos platitos y te echabas en las tortillas, y ya cuando vieron que yo no me echaba nada más que frijoles, me dijeron, ¿te hacemos huevo frito? Digo, sí, por favor. Y entonces empecé a comer bien. Bueno, pues Armando, como siempre, que me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho el tema de hoy, muy interesante y nada, sorpresa para el próximo que tengamos. Y a vosotros que estéis ahí al otro lado, ya lo sabéis, este es vuestro canal, esto es posible gracias a vosotros y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.